Bueno, acá estamos nuevamente. Ahora vamos a desarrollar algunos temas que son importantes al momento en el cual nosotros queremos pasar de ese proyecto documental que tenemos en la mente, que quizás le dimos una forma escrita, y queremos pasar a comunicar este proyecto. Queremos hacerlo real, queremos pasar de la idea a la realización. Hay muchas instancias en las que nosotros podemos recurrir para las diversas alternativas que hay para la producción documental. Las alternativas no tienen necesariamente que ver con fuentes de financiación, pero es importante que sepan que todo proyecto audiovisual que esté en una etapa inicial tiene siempre alternativas diversas para su concreción. Cuando digo tiene siempre, me refiero a que no solamente cuando tenemos un proyecto buscamos fuentes de financiación, a veces buscamos otra forma de apoyos y de colaboraciones. Hay una enorme cantidad y un abanico grande de espacios a los que podemos aplicar presentando un proyecto y comunicando un documental que todavía no existe y que desea existir. El punto de partida que yo imagino para poder darle forma a ese proyecto y llevarlo, digamos, de la imaginación a la concreción, tiene que ver primero con esta carpeta, con este primer documento que tiene que reunir una enorme cantidad de materiales que van a reemplazar a ese proyecto audiovisual. Quizás cuando uno hace una ficción, uno escribe un guión y plantea algunos escenarios posibles para ese guión, un elenco, y esos materiales avanzan como materiales preliminares en una carpeta. En el caso del documental nos encontramos que como tenemos una realidad de la que vamos a hablar, que puede ser un hecho, un personaje, pero en general nos nutrimos de la realidad, tenemos la posibilidad de hacer una carpeta en la que los materiales sean altamente contundentes y comuniquen. Entonces, me parece muy interesante hacer un recorrido por todos los materiales que nosotros tendríamos que tener como punto de partida cuando queremos comunicar nuestro proyecto y todavía ese proyecto no tiene una materialidad fílmica, o sea, no pudimos filmar quizás, o quizás tenemos algo que hemos filmado, pero de todas maneras nos van a pedir en cualquier aplicación, cuando busquemos un fondo, cuando busquemos un apoyo, si queremos ir al Instituto de Cine, que tiene apoyos tanto para desarrollo como para producción y también para postproducción de documentales, pero también si queremos aplicar algún fondo internacional, si queremos ir a un encuentro de coproducción, si queremos dar a conocer nuestro proyecto en el ámbito local, hay una enorme cantidad de espacios para comunicar un documental y nos van a pedir siempre algunos materiales básicos. Entonces, vamos a repasar cuáles son esos materiales, para poder pensar que uno de los objetivos de esta charla sea armar nuestra primera carpeta de nuestro proyecto documental. Lo primero que el punto de partida, digamos, de una carpeta, siempre va a tener que ser un logline. Un logline es resumir tu idea en una frase breve. Es difícil, una frase breve, porque tiene que ser breve, pero también tiene que ser única y descriptiva de ese proyecto. Entonces hay que encontrar esa frase y hay que tratar de que esa frase nos acompañe y sea nuestro primer contacto cuando queremos comunicar el proyecto a quien sea que nos pregunte de qué se trata tu proyecto. Cuando nos preguntan de qué se trata y la hacemos muy larga esa respuesta, en general cuesta un poquito mantener el interés. Entonces se entiende, o quizás dentro de las reglas básicas de la comunicación, está que tenés que empezar por algo breve, como la lectura de un diario, que tiene un titular, y entonces nosotros miramos el titular en el diario, y si la nota nos interesa, seguimos leyendo, y después leemos la bajada, que es un resumen de la nota, y si la bajada nos interesa, después leemos la nota. Podríamos pensar que la carpeta documental tiene la misma estructura de lectura. Tendríamos que tener un logline que sea una idea muy sintética, y después poder ir desarrollando ese logline en todos los diferentes contenidos para ir interesando a nuestro lector de una manera, digamos, gradual. Siempre el logline tiene que ser contundente, y es contundente el logline porque luego va a venir la sinopsis.
Y la sinopsis es un poco más descriptiva, y la sinopsis sí debe contener algo del cómo yo voy a contar esa historia. O sea, si en el logline yo digo una idea, en la sinopsis desarrollo un poco el sentido y la dirección que yo le voy a dar a esa idea. Le pongo mi impronta, lo personalizo. En un documental siempre tenemos una voz. En general, esa voz existe, no es neutral, está presente. Entonces, otro documento muy importante de la comunicación de un documental tiene que ver con la motivación. La motivación es una herramienta que nos permite darle sentido. ¿Por qué este documental queremos que exista? ¿Qué me motiva a mí? Y cuando hablo de mí, puedo ser yo como director o puedo ser yo como productor. Entonces, si es la misma persona, esa motivación es la motivación de ese realizador. Si tenemos un director y un productor, es interesante que esté la motivación del productor y la motivación del director, que suelen ser distintas, pero van a confluir en probablemente el deseo de que esta obra exista y que encuentre una audiencia. A veces la motivación es hasta más importante que la propia historia. A veces la motivación es la vinculación que la persona tiene con ese hecho. Quizás la motivación es un personaje que concretamente conocemos solamente nosotros y nos está compartiendo una historia que de alguna manera nos sentimos obligados o responsables de compartir con el resto de la audiencia. A veces es un familiar, a veces es algo que nos pasó, a veces simplemente es porque somos investigadores y como investigadores llegamos a una información, a una noticia, a un dato y sentimos que eso tiene sentido que tome forma de película. Entonces, la motivación ahí cobra un sentido, que es distinto al sentido de lo que podría ser la sinopsis, porque la sinopsis es la historia y la motivación es el por qué. ¿Por qué esta historia debe ser contada? ¿Y por qué la quiero contar yo? En muchos ámbitos, cuando se analiza un documental como proyecto que todavía no existe y está en desarrollo, la motivación puede hasta ser más importante que el propio contenido de esos materiales, porque a veces hay una motivación que es muy poderosa y el material quizás no está obtenido, o no está gestionado, o no está autorizado, o depende de un viaje que todavía no se hizo, o depende de un permiso que todavía no se adquirió, o depende de una película que se está gestionando el uso de un derecho. Y sin embargo, la motivación puede ser un elemento suficiente como para que ese proyecto desee existir y sea apoyado. Entonces, démosle mucha importancia a esta documentación adicional que se va a sumar a los elementos que venimos describiendo y que ya mencionamos antes, que era el tratamiento. El tratamiento, ya hicimos una descripción de lo que sería, no en todos los casos es un material obligatorio o requerido de manera excluyente, pero por supuesto que si tenemos un tratamiento audiovisual, si tenemos el cómo nos interesa contar esta película, cuál es nuestro abordaje, cuál es el sistema que vamos a utilizar de narración, cuáles van a ser los recursos de que vamos a disponer o que vamos a necesitar, si tenemos los espacios, las locaciones, los lugares que queremos transitar, si tenemos los personajes, todo eso tenemos que describirlo con la mayor intensidad que podamos en términos de poder sentirnos apropiados de ese proyecto, poder sentir que ese proyecto es nuestro y por eso lo podemos transformar en película, porque conocemos los personajes o porque conocemos la historia o porque conocemos ese archivo o porque simplemente ese material nos habla y entonces nosotros lo vamos a transformar en película. Esta forma de construir la carpeta va a requerir siempre y cada vez más de imágenes. Es difícil a veces elegir las imágenes. Hay que pensar que cuando ponemos una imagen en un proyecto audiovisual, esa imagen va a generar una impronta fuerte. Entonces hay que pensar muy bien. Podemos utilizar una imagen propia. Si es un proyecto sobre un personaje y tenemos imágenes de ese personaje, por supuesto, lo más lógico sería incluir esas imágenes. A veces no las tenemos, a veces no es un personaje, a veces es un espacio, a veces es una historia. Pero podemos usar las imágenes de muchas maneras diversas. Si vamos a trabajar por archivo, podríamos tener en cuenta que el archivo tiene una forma de comunicar su existencia. Entonces,
mencionar el archivo y acompañarlo con imágenes de archivo o con imágenes que denoten la pertenencia a un soporte distinto al que quizás utilicemos nosotros, va a rápidamente hacer un efecto en la mirada de quien esté poniendo los ojos sobre nuestra carpeta. Y es importante que seamos asertivos con esa mirada, porque a veces en la comunicación de la carpeta que nosotros queremos proponer, rápidamente elegimos nuestra audiencia y rápidamente alguien que está interesado en ese tipo de materiales le va a prestar atención y de la misma manera alguien que quizás no esté interesado lo va a descartar. Y eso es bueno, porque nosotros direccionamos entonces la mirada y elegimos quién queremos que nos preste atención. Obviamente, si hacemos si queremos apuntar a un público más amplio, nuestra carpeta debe comunicar de una manera un poco más universal, diríamos, sin sectarizar o sin seleccionar a la audiencia. Pero a veces no, a veces sí queremos seleccionar, a veces queremos decir, mi proyecto es sobre un documental de un hecho policial. Entonces queremos que la primera referencia sea una imagen de un diario y una foto sangrienta. Eso es bueno, porque eso elige a la audiencia que le va a interesar leer mi carpeta y descarta a aquellos que no les va a interesar. Podríamos poner muchos ejemplos, pero lo que es indiscutible es que la imagen puede más que 1000 palabras. Entonces la imagen que nosotros elijamos probablemente sea una imagen que acompañe la lectura. Si nosotros ponemos una imagen sangrienta y después hablamos de una comedia, probablemente haya un cortocircuito. Entonces es muy importante que haya una coherencia, o también, ¿por qué no? Podría haber una incoherencia, podría ser nuestra intención que haya un cruce entre formatos o entre códigos narrativos. Todo lo que uno decida es bienvenido, pero hay que tener claro que en esta forma de comunicación estamos seleccionando a nuestra audiencia. Podemos elegir seleccionar una audiencia que se confunda un poco, eso no es un problema, podemos confundir a nuestra audiencia, pero tiene que ser deliberado. Lo que tiene que estar claro es que cuando armamos una carpeta, la comunicación tiene que estar dirigida y tiene que ser claro que quien reciba ese mensaje, reciba el mensaje que emitimos. O sea, que no sea confusa mi emisión para que la recepción sea clara. Del mismo modo, cuando armamos una carpeta, intentamos sumar alguna referencia y es bastante habitual mencionar alguna película o alguna serie o algún formato documental que pueda ser una referencia del nuestro. No necesariamente tiene que ser una referencia temática, puede ser una referencia formal. Uno podría decir, me interesa la forma de Michael Moore de hacer películas en las que mezcla parte de investigación con parte de él yendo hacia los personajes o haciendo una denuncia explícita. Que yo mencione una referencia no necesariamente quiere decir que ese sea el documental que yo voy a hacer, pero claramente si menciono a Chantal Akerman, voy a estar hablando de un tipo de documental muy diferente, más intimista, más personal y con recursos más caseros. Entonces a veces simplemente hacer una referencia a algún documental que nos inspira o que nos permite imaginar, ayuda también al lector a poder encuadrar mi propuesta dentro de un género que ya existe y que ya tiene siglos de historia. Entonces, es interesante poder sumar alguna referencia a nuestra carpeta, sobre todo a los fines de que la comunicación sea más efectiva. Bueno, otro de los elementos que nunca debería faltar en una carpeta es, si es que tenemos la posibilidad, un pequeño teaser o un pequeño material audiovisual. Durante la pandemia estuvimos todos sometidos a la situación de, en principio, sentir que no íbamos a poder producir nunca más, y sin embargo, el mundo audiovisual, de alguna manera mágica, que tenemos en general los que hacemos producción, los que queremos que las cosas sigan existiendo, hubo como un resurgir y
la mayoría de los eventos se retransformaron, se realmente reubicaron en la nueva realidad. Muchos, digamos, los primeros eventos de la época de la pandemia quizás se cancelaron, pero rápidamente hubo una reconfiguración y empezó a ocurrir que al revés de lo que se esperaba y en vez de que las voces se silenciaran, muchísima gente pudo participar de manera virtual de una enorme cantidad de encuentros que generó, sobre todo, el espacio de intercambio de esta tecnología que nos permite estar conversando ahora. Entonces surgió esta situación de generar un material, de mostrame lo que tenés de alguna manera. Si no lo tenés filmado, mostrame lo que podrías hacer. Arma algo con tu archivo, arma algo con tu personaje. Si no tenés el personaje y no tenés el archivo, arma un mood teaser, arma algo con otra película que te inspira, toma una parte de un material que te pueda servir de referencia, toma una música y trata de armar un elemento que te permita comunicar cuál es tu zona narrativa, qué te interesa utilizar, qué recursos son los que querés utilizar. Y surgió esta figura del teaser falso, del teaser que no es el teaser de tu proyecto, pero de alguna manera me ayuda a dar un pasito más en esta situación de imaginar tu proyecto. Es, bueno, a ver cómo yo haría para construir esta historia. No pude salir a filmar, me agarró la pandemia, me tuve que quedar en mi casa, pero puedo buscar en la web algo que me gusta, algo que me referencia, y con eso puedo armar algo que empieza a comunicar un poquito hacia dónde me quiero dirigir yo con mi proyecto y cuál es el formato que me gusta, el tipo de imagen que me gusta, la fotografía que me gusta. Quizás no puedo hablar del tema que querría hablar, pero seguramente voy a encontrar en referencias, en fotos animadas, en dibujos, porque no una animación, algo que a mí me sirva para ejemplificar lo que a mí me gustaría que quien está leyendo mi carpeta imagine. Pensemos siempre que un guión o una carpeta son el paso previo a algo que luego va a ser un audiovisual. Y cuando ese audiovisual exista, ese guión, esa carpeta, ya dejan de tener sentido, pero son imprescindibles para la existencia de la película después. Entonces, de la misma manera, si yo en esa carpeta puedo sumar un teaser, seguramente ayude a la gente que está leyendo a imaginar cuál es el recorrido que yo quiero hacer mucho más cerca del universo audiovisual que en todos los materiales que son escritos. Y por último, para esta segunda charla, la novedad o el nuevo integrante de la familia, que es el pitching. El pitching históricamente era un encuentro en el cual productor y o director se acercaban a la audiencia exponiendo un proyecto audiovisual. Esa exposición audiovisual era personal, presencial. Viajábamos a un lugar y dábamos un pitching. Nos tomábamos un avión, nos parábamos frente a un escenario y pitcheábamos nuestros proyectos. Ese pitching ahora se reemplazó por una grabación. O sea que además de hacer un teaser, podemos en nuestra casa grabar nuestro pitching, comunicar nuestra historia de manera personal. O sea, yo contándole a ustedes qué película quiero hacer. Esto, que se llama pitching, es una herramienta valiosísima, porque nos permite un acercamiento más cercano y una relación mucho más estrecha con la persona que nos está escuchando. Vamos a ver ahora algunos ejemplos o posibilidades de pitching que podemos hacer y cuáles son los tips o las consideraciones que tendríamos que tomar en el caso que querramos comunicar un proyecto audiovisual en forma de pitching.